Somos Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Nuestra generación ha tenido el privilegio y la oportunidad de obtener un conocimiento experimental del plan de salvación más profundo que las generaciones pasadas. Hemos tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Todos ellos volando en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre toda persona que vive en los días finales de esta generación. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos y convencidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad para proclamar hasta los confines de la tierra y sucesivamente este triple mensaje final y vital para la humanidad. Para seguir en el aire es importante que usted se una a nuestro ministerio como patrocinador exclusivo. Su apoyo es importante para que la misión crezca. No deje de seguirnos día a día a través de perspectivabiblicamundial.com. Dios les bendiga. Ok. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los mensajes que compartimos a diario con todos ustedes. Hoy estaré compartiendo con nuestra distinguida audiencia el tema que lleva por título Liberación o Maldición. Sí. ¿Por qué Carayaca, nuestro pueblo, no progresa? Este mensaje es un llamado urgente a nuestros pobladores y nuevas generaciones, pero esperando que también sirva de modelo para que otras regiones y latitudes emulen y obedezcan los lineamientos planteados en este vital y urgente mensaje. Sí, este mensaje tiene que ver con una palabra necesaria, aunque difícil, es imperativo este tema. Pero antes de comenzar es necesario aclarar algo muy fundamental. Distinguidos hermanos, amigos, familiares, vecinos de Carayaca y mundo en general, no es nuestra intención ofender a nadie, nunca lo ha sido. No hablamos desde un lugar de superioridad moral ni de juicio personal. Debo considerar que la gran mayoría de oyentes a la que hoy me dirijo son personas sinceras, trabajadoras, que aman a su familia y a su comunidad. Reconocemos eso, respetamos eso. Sin embargo, el amor genuino exige honestidad, no silencio cómplice. Entendemos perfectamente que este mensaje tocará fibras profundas. Para muchos, las prácticas que vamos a cuestionar han sido parte de su vida desde la niñez. Sus abuelos las practicaban, sus padres las perpetuaron y ustedes las han heredado como algo natural. Incluso para muchos es muy hermoso. Pues miren, la cultura popular, las festividades folclóricas, las tradiciones ancestrales están entretejidas con sus mejores recuerdos, con momentos familiares, con identidad comunitaria inclusive. Pero quiero que sepan que no será fácil este mensaje, dolerá muchísimo. Comprendo que este mensaje puede sentirse como un ataque a lo que ustedes consideran sagrado, a lo que les han enseñado durante toda su vida, a lo que aman hacer. Comprendo que muchos dirán, ¿cómo te atreves a cuestionar nuestra cultura? ¿Quién eres tú para juzgar nuestras tradiciones? Y eso es entendible. Pero aquí está el punto crucial que no podemos evitar. Sí, en la palabra de Dios no hay atajos, no hay excepciones culturales, no hay dispensas por tradición, no hay permisos especiales porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así lo establece su palabra. Así que la Biblia es clara, es directa y sin ambigüedades cuando se trata de idolatría, de ocultismo y de paganismo. Y aunque duela, aunque incomode, aunque contradiga lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, la verdad de Dios no puede ser negociada ni diluida para acomodar nuestras preferencias o nuestras pretensiones, aunque usted le dé otro enfoque. Al final, el engañado será usted mismo.
Jesús, nuestro Señor mismo, enfrentó esta tensión entre tradición humana y mandamiento divino. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos del 8 al 9, el Señor reprendió a los líderes religiosos de la época. Y allá les dijo, en ese texto que les nombré, les dijo: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Noten que Jesús no dijo: está bien, respeto su tradición, aunque contradiga a Dios. No, no dijo eso. Él llama las cosas por su nombre. Cuando la tradición contradice el mandamiento de Dios, la tradición está equivocada y punto. No importa cuán antigua sea, no importa cuántas generaciones la hayan practicado, no importa cuán arraigada esté en la identidad del pueblo. El asunto es determinante, no hay excepciones. Y aquí está la realidad que muchos no quieren enfrentar. Gran parte de lo que llamamos cultura popular y folclore, eso entre comillas, en nuestras comunidades, alimenta directamente las raíces del paganismo. No es que se parezca al paganismo, no es que tenga elementos paganos, es paganismo disfrazado con nombres cristianos y justificado con vocabulario cultural. Esa es la realidad. Una realidad que no se puede ocultar ante los ojos de Dios y mucho menos ante la conciencia de los hombres honestos. Cuando veneramos imágenes, cuando consultamos espíritus, cuando participamos en rituales sincréticos que mezclan cristianismo superficial con prácticas de origen a cultura popular o creencias religiosas, sea africana o indígena o católica, cuando atribuimos poder sobrenatural a objetos materiales, cuando buscamos intervención de seres creados en lugar del creador, honramos imágenes con matiz cristiana, no estamos preservando una cultura inocente. No, estamos perpetuando una idolatría rancia que Dios aborrece. Y sí, esto tiene que ser evaluado y tiene que ser puesto en práctica. No podemos simplemente escuchar este mensaje, asentir educadamente y luego continuar igual. No podemos decir amén en la iglesia el día que asistimos al culto y el resto de la semana entonces participar en las mismas prácticas idolátricas que la Biblia condena. Eso es hipocresía. No podemos pretender servir a dos señores. El mismo Jesucristo fue absolutamente claro y conciso allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando dijo que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que no existe el cristianismo mixto, no existe la adoración compartida. No podemos tener un pie en la iglesia católica o en la iglesia evangélica y otro en la santería. No podemos orar al Dios de la Biblia y después buscar protección en amuletos y tradiciones paganas. No podemos cantar himnos en la iglesia que solemos ir y participar en procesiones idolátricas y paganas durante las fiestas patronales que se celebran todos los años en los pueblos. Hay que decidir y la decisión tiene consecuencias eternas, ¿sabes? Sé que este mensaje generará rechazo, sé que muchos se ofenderán, sé que algunos dirán que soy un extremista, un fanático, intolerante, sé que me acusarán de pretender destruir la cultura o de menospreciar las tradiciones, de faltarle el respeto a los antepasados, pero, distinguido oyente, mire, seamos sinceros, no podemos cortar a nadie con un vasito de cartón. Aquí, quien ha resultado toda la vida ofendido ha sido Dios. Por ello, prefiero decir la verdad, aunque ofenda, antes que una vil mentira que agrade al hombre. Prefiero dar un mensaje de amor que advierte al silencio cobarde y cómplice que permite la destrucción. Y de igual manera prefiero la fidelidad a Dios antes que una espuria aprobación de parte de los hombres. Sí, y esta postura no es nueva. Fíjense que el apóstol Pablo enfrentó la misma decisión allá en Gálatas, capítulo 1, lo dejó registrado en el versículo 10. Dijo: ¿busco ahora favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y esto es una afirmación categórica. Lo más idóneo y justo es que nosotros escojamos ser siervos de Cristo, aunque eso signifique desagradar a muchos, porque al final de nuestro destino
No compareceremos ante las tradiciones de nuestros abuelos o de los líderes populares. No, compareceremos es ante el trono de Dios. Y allí la única pregunta que importará será cuando el Señor pregunte, ¿fuiste fiel a mi palabra o te aferraste a las pretensiones de este mundo? Escríbalo. Eso es lo que realmente nos debe interesar. Es que, o sea, ¿en qué posición estaremos cuando nos toque entregar nuestras cuentas a Dios? Así que, distinguido oyente, evalúe bien este asunto, aunque le duela, aunque le cueste, aunque requiera romper con patrones generacionales. Es vital y necesario que lo haga, porque la alternativa mejor para cada uno no es permanecer bajo la maldición, pues eso dolería infinitamente más y le podrá costar su vida eterna. Eso está advertido, ¿yo? Ahora, apreciado, lo que sigue en este mensaje no es ataque, es advertencia. No es odio, es amor. Y no es destrucción, es liberación. Usted lo toma como lo quiera tomar, pero tengo que decir lo que tengo que decir. Sí, lo decimos con claridad, con firmeza, pero también con esperanza genuina de que nuestro pueblo Carayaca despierte, se arrepienta y experimente la verdadera bendición de Dios. Con toda esa aclaratoria, pues, necesaria, procedamos a examinar lo que la palabra de Dios dice sin rodeos ni concesiones sobre el tema que nos ocupa. Así que comencemos con el término un pueblo encadenado. Así le he puesto, un pueblo encadenado. Distinguidos coterráneos y vecinos, especialmente ustedes, a los jóvenes de Carayaca, les hablo hoy con la autoridad de la palabra de Dios y con el peso de la verdad que no puede ser silenciada. Sí, con el peso de la verdad. Muchos se preguntarán, ¿por qué nuestra comunidad no avanza? ¿Por qué permanecemos estancados en la pobreza, en la falta de oportunidades, en un círculo vicioso de miseria generacional? ¿Por qué? Pues la respuesta es clara y contundente. Sí, señor. Carayaca permanece enclaustrada bajo maldición porque sus habitantes se han apartado del único Dios verdadero para abrazar prácticas de idolatría, de ocultismo y de paganismo disfrazados de cultura popular. Eso es la verdad. Señores, la Biblia es perfectamente clara. No hay bendición donde hay rebelión contra Dios. No puede haber prosperidad donde se adora lo creado en lugar del creador. No hay avance donde se consulta espíritus malignos en vez de buscar al Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es clara. Idolatría trae maldición. Los mandamientos divinos son absolutos. El libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5, establece sin ambigüedad. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te harás imagen. Escuchen esto. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, o sea, que esté enterrado, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo dice Éxodo capítulo 20. ¿Dónde está ese mandamiento en el catecismo? Eso lo borraron de un plumazo. Bueno, los jerarcas darán cuenta de ello, ¿no? Pero los feligreses no. Los feligreses tienen que ver qué es lo que están haciendo. Así que, ¿puede ser más claro ese mensaje? Pues Dios prohíbe categóricamente la creación y la veneración de imágenes. No dice a menos que sean parte de su tradición. Él no dice eso. Excepto si es cultura popular, tampoco lo dice. No hace excepciones por folclore o por costumbres ancestrales. Negativo. El mandamiento es absoluto porque el Dios que lo emite es absoluto, es santo y celoso de su gloria. Ahora, veamos la gravedad del ocultismo, de lo que significa el ocultismo. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 10 al 12, condena tajantemente las prácticas ocultas. Ahí dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y escuchen ahora, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, aquí la palabra
clave es abominación, eso en mayúscula. No es tradición aceptable, no es expresión cultural válida, es abominación, es algo que Dios rechaza con repugnancia total. Así que cuando un pueblo se involucra con prácticas eclesiásticas de veneración a difuntos o imágenes en santería, en brujería, espiritismo, lectores de cartas, curanderos y prácticas de hechicería disfrazada de sabiduría ancestral, ese pueblo lastimosamente se coloca bajo maldición divina. No busque más atajo porque no lo hay. El libro de Deuteronomio capítulo 28 nos señala acerca del pacto de bendición y de maldición. La palabra de Dios es eterna. El mismo que escribió el Antiguo Testamento escribió el Nuevo Testamento. El mismo Jesucristo del ayer, de hoy y por los siglos. Él dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, este capítulo 28 de Deuteronomio presenta un principio espiritual inmutable, es decir, que no cambia. La obediencia trae bendición. Cambio la desobediencia, por supuesto, lo contrario, la maldición. Este capítulo no es poesía antigua, es realidad espiritual que opera hoy en nuestras comunidades, en el mundo entero. Fíjense ustedes, ¿no? En cuanto a las bendiciones de la obediencia que vemos ahí en ese capítulo 28, del verso 1 al 14, estos versos nos señalan lo que representa la obediencia. Entonces, si usted lee esos textos, usted podrá ver que si Carayaca obedeciera los mandamientos de Dios tal cual lo expresa el texto sagrado, entonces, ¿cuáles serían las promesas? Bueno, hubiera bendición en la ciudad y en el campo. Hubiera bendición del fruto de su vientre, de la tierra y del ganado. Bendición al entrar de su casa y al salir de su casa. Victoria sobre los enemigos. Bendición en los graneros y en todo lo que emprendamos. Y prosperidad abundante. Eso lo dice. Ponerse al margen de eso es lo contrario. ¿Ven estas bendiciones en Carayaca? Pues no. ¿Por qué no? Porque lastimosamente la gran mayoría de los pobladores de Carayaca ha escogido el camino de la desobediencia. Y usted quiere saber si es verdad o mentira, espere que venga Semana Santa para que vea cómo se llena el pueblo de idolatría. Entonces, ¿qué van a pedir? ¿Van a pedir clemencia? Ahora, pues mire, ahora veamos lo que representan las maldiciones de la desobediencia. Ese mismo capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 15 al 68, solamente podemos delinear las más importantes. ¿Por qué? Porque si el pueblo entonces no obedece, estas serían las consecuencias que Dios mismo pronuncia. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Maldito sería nuestra canasta y nuestra artesa de amasar. Maldito sería el fruto de nuestro vientre y de nuestra tierra. Dice que el Señor enviará sobre nosotros maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiéramos nuestra mano. Pestilencia, fiebre, inflamación, calor extremo. Dice que los cielos serán como el bronce y la tierra como el hierro. Habrá sequía espiritual y material. Seremos derrotados delante de nuestros enemigos. Edificaremos casa y no habitaremos en ella. Es decir, tendremos un esfuerzo sin recompensa. Nuestros hijos y nuestras hijas serán entregados a otro pueblo. Y esto es migración, pérdida generacional. Un pueblo que no conocimos nunca, pues comerá el fruto de nuestra tierra, es decir, otros prosperarán con nuestros recursos y seremos oprimidos y quebrantados todos los días hasta nuestra muerte. Entonces, ¿reconocemos este retrato? Pues desafortunadamente lo representa toda Venezuela. Ya no solamente Caracas, toda Venezuela. Es la realidad que vivimos, no es casualidad, no es mala suerte, es maldición directa por desobediencia a Dios. Ahora examinemos qué es la cultura popular. Sencillamente, distinguidos oyentes, es un disfraz del paganismo. Sí, así como lo estoy oyendo. Veamos el engaño detrás de la tradición. Veamos qué hay con ese engaño de la tradición. Miren, muchos dirán, pero es nuestra cultura, es nuestra tradición, es folclore inocente. Pero a esto le respondo, como dijo el Señor en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 8 al 9. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
Le dice hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está la advertencia. Así que la tradición que contradice la palabra de Dios no es sagrada, es pecado, distinguido oyente. Llamar cultura a la idolatría no la hace menos abominable ante Dios. Ponerle música, vestimenta colorida y nombre folclórico a la veneración de imágenes no engaña a Dios. A Dios no lo engaña. Engaña es al incauto. Miren, celebrar actos religiosos vestidos de piedad, incurriendo en idolatría, no nos deja bien parados delante de Dios. Todo lo contrario, nos hunde muchísimo más en el terreno de la incredulidad, del paganismo y de la apostasía. Y eso lo podemos ver en las manifestaciones concretas que se celebran en Carayaca. Seamos específicos, en Carayaca y comunidades similares, en toda Venezuela, voy a hablar de Venezuela, podemos observar veneración de imágenes religiosas. Se les atribuye poder, se les hacen procesiones, se les encienden velas, se les ora directamente. Esto es idolatría, pura idolatría. Éxodo 20 lo dice así, lo determina. Miren, el 75% o más de los hogares carayaquenses poseen un altar en su casa. Miren, un simple fetiche, una imagen de algún santo o virgen, eso entre comillas, viola los mandamientos de Dios. Eso está prohibido por las escrituras sagradas. ¿Ah? Las festividades sincréticas mezclan elementos cristianos con prácticas paganas de origen babilónico. Dios no acepta adoración mezclada. No, segunda de Corintios capítulo 6 dice que no se dejen confundir. Tanto en las prácticas de la iglesia romana como las prácticas espiritistas y santeras, en todas ellas predomina, por ejemplo, en el catolicismo, el blanco, el púrpura, el escarlata, los amuletos, las esfinges, las imágenes, los altares, las oraciones a los muertos, un panteón con centenares de santos patronos, hay más de 7,000, unos canonizados, otros no, días y celebraciones a los difuntos, encendederas de vela por todos lados, promesas, crucifijos, agua bendita, etc. Y en los espiritistas y santeros, pues no, el color blanco es su vestimenta, los collares de diversos colores que llaman pataquíes. Asimismo, los elementos tales como velas, altares, estatuas, imágenes, oraciones a los difuntos, promesas, amuletos, plantas, flores, son utilizados en todas estas creencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sencillamente no hay diferencia. Es el mismo negro, pero con diferentes cachimbos, como decimos en mi pueblo. Ahora preguntamos, ¿existe alguna diferencia entre estas creencias? Básicamente sí y no. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, solo diría que en el nombre que ostentan, por ejemplo, una es llamada el catolicismo, otra santería o palería. Pero en sí su esencia es la misma. Todas están basadas en un culto idolátrico donde se veneran, se adoran y se deposita toda la fe en muertos que estos consideran santos o patronos. Y es así como sus creyentes le piden milagros que intercedan por ellos, cuando todas estas supuestas deidades son personas ya fallecidas. Y la Biblia es clara, pero clara en cuanto a depositar fe en muertos. Es abominación, lo dice Deuteronomio 18, ya lo hemos dicho. ¿Por qué seguimos incurriendo en esto? En cuanto a consulta a brujos, santeros y espiritistas, cuando hay enfermedad o problema, muchas personas corren a estos practicantes del ocultismo. Y repito, todo ello es consultar a los muertos y eso es abominación. Eso lo dice Isaías capítulo 8, verso 19. Tenemos las creencias en espíritu de la naturaleza. Esto para los señores de la nueva era. Atribuir poder y personalidad a ríos, montañas, árboles. Esto es animismo pagano, es panteísmo, no es cristianismo. Los amuletos, los talismanes, los rituales de protección como collares, pulseras, piedras, grutas a las que se atribuye poder sobrenatural y se le honra con cultos idolátricos. Esto es hechicería. Participar en fiestas patronales, aguinaldos o cantatas navideñas con el fin de rendir veneración a figuras eclesiásticas o espiritistas es considerado una transgresión directa contra la exclusividad de la adoración divina que es únicamente a Dios, ¿ok? Únicamente al Dios eterno y es en espíritu y en verdad, no a través de muñecos. Así que según
estas diversas interpretaciones teológicas basadas en la Sagrada Escritura de la Biblia, Dios demanda es una devoción absoluta, calificando la reverencia a imágenes o entidades espirituales ajenas como el pecado de idolatría. Estas festividades, aunque arraigadas en la cultura y la tradición, suelen mezclar ritos que desvían el honor que solo corresponde al Creador hacia criaturas o representaciones humanas. ¿En qué lenguaje tiene que hablar Jesucristo? Pues, ¿o es que ustedes están esperando que se les presente Jesucristo? ¿Y qué va a pasar cuando se les presente? ¿Ah? Hay consecuencias de involucrarse en estos actos de culto de tradición cultural. No se ve como una simple costumbre, sino como una ofensa grave que compromete la fidelidad espiritual y la santidad del creyente ante los ojos de Dios. Todas estas prácticas, distinguidos oyentes, abren puertas espirituales a demonios. Son ángeles caídos y mantienen a Carayaca y al pueblo que sea bajo una opresión satánica. De igual manera podemos ver cómo en el Nuevo Testamento confirma estas verdades. Algunos podrían argumentar, no, pero tú estás nombrando Deuteronomio, es el Antiguo Testamento y ya no aplica. Bueno, eso será en su mente apreciado. Pero el Nuevo Testamento es igualmente claro y contundente. La palabra es escrita por el mismo Dios que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Corintios, capítulo 10, dice que, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahí está lo que dice el apóstol Pablo. O sea que Pablo revela la verdad espiritual. Detrás de todo ídolo que se adora, se venera, se le hace culto, se le toca una guitarrita, hay demonios detrás de eso. Cuando veneramos, le rendimos pleitesía y homenaje a imágenes diversas y no estamos honrando a Dios. Estamos honrando a espíritus malignos. No se puede servir a Dios y a los demonios simultáneamente. El libro de Gálatas, capítulo 5, lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, la idolatría y la hechicería se listan junto a pecados graves como obras de la carne. No son tradiciones inocentes, son pecados que excluyen del reino de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el 22 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, ¿qué más quiere usted que se le diga? El destino eterno de quienes practican idolatría y hechicería es el lago de fuego. No hay ambigüedad en ello. No hay excepciones culturales. La palabra es clara. Entonces, es evidente por qué Carayaca entonces no progresa y la conexión es directa. Sí, conectemos los puntos de forma clara y directa. Mire, la maldición espiritual produce estancamiento material. Cuando un pueblo está bajo maldición espiritual por idolatría, todo lo que toca fracasa. Deuteronomio 28:20 lo dijimos. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano y hicieres. Esto nos explica por qué los proyectos de desarrollo fracasan, por qué las iniciativas económicas no prosperan, por qué estamos hundidos en un caos político en este país, por qué las oportunidades se desvanecen. ¿Por qué las familias se van de Venezuela? No es falta de recursos naturales ni de talento humano, porque Carayaca tiene de sobra. Es quebrantamiento divino por pecado corporativo, señores. Y este es un problema de toda Venezuela. Lo que pasa es que este mensaje está enfocado inicialmente en nuestra querida parroquia de Carayaca. Y para muestra un botón. Ok. Entonces, ¿por qué no vemos progresar, por ejemplo, a Tarmas y a Carayaca considerablemente, a pesar de que poseemos una tierra prodigiosa y un potencial único y estratégico superior a centenares de parroquias?
La pregunta sería, lamentablemente, ¿estas prácticas y devociones espiritistas abren puertas a la opresión demoníaca? Claro que sí. Cada práctica de ocultismo, cada imagen venerada, cada ritual idolátrico es una puerta abierta para que espíritus malignos operen en la comunidad. Estos demonios, ¿qué traen? Ceguera espiritual, lo dice 2 Corintios. Es impedir que las personas vean la verdad. Trae enfermedad y dolencia, como lo dice el libro de Lucas. Son ataduras físicas de origen espiritual. Trae pobreza generacional, son ciclos de miseria que no se rompen. Vemos cómo prolifera la homosexualidad y el lesbianismo. Vemos violencia y destrucción, como lo expresa Marcos capítulo 5, que describe cómo los demonios impulsan a la autodestrucción de los pueblos. Vemos alcoholismo, adicción y vicio, esclavitud de por vida que destruyen familias. Todo ello lo que trae es alejamiento de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago en el capítulo 4 declaró: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que cuando Carayaca escoge prácticas paganas, escoge enemistades con Dios, automáticamente. Sí, señor. Y cuando Dios retira su favor, no hay progreso posible. Toda bendición viene de Él, lo dice Santiago capítulo 1. Sin Él solo queda miseria. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la Biblia es clara. Ella advierte sobre las maldiciones generacionales. Recuerden eso 25. Dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, ¿por qué no hacemos caso de eso? Esto explica por qué las nuevas generaciones en Carayaca heredan las mismas dificultades que sus padres y abuelos. No es genética, no es destino inevitable, es maldición espiritual transmitida por la persistencia en la idolatría rancia que existe en estos pueblos. El llamado es urgente, debemos romper con el pasado. Sí, para las nuevas generaciones, jóvenes de Carayaca, escuchen bien, ustedes no están obligados a repetir los errores de sus antepasados. Dios les ofrece hoy la oportunidad de romper con todas esas cadenas, pero requiere decisión radical. El libro de Josué, capítulo 24, versos 15, lo dice. Y presenta un desafío: escojan hoy a quién van a servir. Si van a servir a los dioses a los cuales sirvieron sus padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo dijo Josué. Entonces Carayaca debe escoger. No pueden servir a Dios y continuar participando en prácticas idolátricas. No pueden clamar por progreso mientras mantienen las puertas abiertas a la maldición. Debe haber un arrepentimiento radical. El libro de Hechos, capítulo 19, narra lo que sucedió en Éfeso cuando el evangelio llegó. ¿Qué pasó allí? Bueno, muchos de los que habían creído venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. Y de igual manera, asimismo, muchos de los que habían practicado magia, hechicería, todo lo que es idolatría, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso lo dice Hechos capítulo 19. ¿Escucharon bien? Trajeron sus objetos de ocultismo y los quemaron públicamente. No los guardaron como recuerdo, no los vendieron, no se lo transmitieron a sus generaciones, no, los destruyeron porque reconocieron su naturaleza maligna. Y esto es lo que Carayaca necesita y debe hacer: es quemar y destruir toda imagen, amuleto, talismán u objeto usado en rituales y celebraciones de cultura popular. Todo eso hay que quemarlo. Todo eso que se está haciendo, pues, tocándole musiquita a muñecos de palo y de yeso, eso hay que meterle candela. ¿Hasta cuándo usted no va a entender eso? Hay que renunciar públicamente a toda asociación con brujos, con santeros y espiritistas para el que lo esté haciendo. Hay que confesar la idolatría como pecado grave contra Dios, confesarla y apartarse de ella. Es comprometerse a adorar únicamente al Dios verdadero, revelado en Jesucristo, ¿ok? Porque entre cielo y tierra el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Aquí no existe ningún santo, ninguna virgen, aquí no existe nada de eso. Nosotros respetamos a la Virgen, está enterrada. Y en su debido momento Dios la colocará en el puesto que le corresponde, pero nosotros no.
Debemos abandonar completamente las festividades y culturas rituales folclóricas e idolátricas. Eso lo que trae es ruina. Si esto no se hace, pues vendrán de por sí las consecuencias por no arrepentirnos. Si Carayaca continúa en su rebelión, las consecuencias serán inevitables. La maldición se intensificará en las próximas generaciones. La pobreza se volverá más profunda y se generalizará. La juventud continuará migrando sin esperanza de retorno. La opresión demoníaca aumentará en violencia, en enfermedad y destrucción. Y eternamente muchos, o la gran mayoría que estén en esto, enfrentará el juicio de Dios por idolatría. Proverbio 29 nos advierte: el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que todo no está perdido. Tenemos, gracias a Dios, la promesa de restauración. Aquí viene la promesa. No todo es malo, no. Así es, hay esperanza. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar y restaurar, pero escuche bien, si hay arrepentimiento genuino. Segunda de Crónicas, capítulo 7 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, aquí viene la condición, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Observaron la condición? El texto es claro. Dice: si se convierten de sus malos caminos, o sea, se apartan completamente de ese camino. No basta con orar, no basta con asistir a la iglesia. Hay que convertirse, señores. Dar media vuelta, un giro de 180 grados y abandonar completamente toda esa podredumbre. Son prácticas idolátricas. La promesa es triple. Dice el texto: Dios oirá, Dios perdonará y Dios sanará la tierra. Esto incluye sanidad espiritual, física y económica. Así que Carayaca puede ser restaurada, pero solo por el camino de la obediencia total a Dios. Así lo dice Joel en el capítulo 2. Dice que si somos obedientes, el Señor podrá restituir todos los años que hemos sido sometidos y nunca jamás seremos un pueblo avergonzado. Así lo explica Joel. Así que Dios promete restaurar todo lo que el enemigo ha robado, los años perdidos, las oportunidades destruidas, las bendiciones bloqueadas. Pero esto viene después del arrepentimiento descrito ahí en ese texto. Entonces, en conclusión, la decisión es ahora. Carayaca está en una encrucijada. Puede continuar aferrada a sus tradiciones que la mantienen encadenada a la miseria, o puede volverse radicalmente a Dios y experimentar verdadera liberación y progreso. Entonces, la respuesta a por qué no progresamos es clara: porque hemos rechazado a Dios y el pueblo de Carayaca ha abrazado ídolos y culturas paganas. Por lo tanto, la solución también debe ser clara. Debe haber arrepentimiento total, destrucción de esos ídolos y consagración exclusiva al único Dios verdadero, cumpliendo con los 10 mandamientos que están expresados en el libro de Éxodo capítulo 20, incluyendo el sábado como día de reposo. El domingo es un día espurio que inventó Roma para adorar al diablo. Y de ese tema hemos hablado anteriormente. Así que Deuteronomio capítulo 30 dice, este texto me encanta. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pues escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Eso es una belleza. Así que, jóvenes de Carayaca, escojan la vida, escojan la bendición, escojan a Dios y rompan con la idolatría de sus padres, destruyan los ídolos, renuncien al ocultismo, olvídense de fiesticas patronales, entréguense completamente a Jesucristo, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no sigan machucando en hierro frío. ¿Cómo es posible que usted se le dice y se le dice y se le dice y se le dice dónde está el error y usted sigue incurriendo en esa situación? Solo entonces Carayaca echará hacia adelante. Solo entonces experimentará la prosperidad de Dios, siempre nos quiso dar como beneficio para su pueblo.
Entonces, solo entonces se verá cumplida la promesa de Deuteronomio 28. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás nunca debajo. Y estarás para prestar y no para pedir prestado. La decisión es suya. El momento es ahora. ¿Qué escogerá usted? ¿Va a seguir con la guitarrita? ¿Va a seguir con la parafernalia? Pues así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Jeremías capítulo 17. Así que hasta aquí nuestro mensaje. No se pierdan nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela, desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, el pastor José Barito. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Para seguir en el aire, es importante que usted se una a nuestro ministerio como patrocinador exclusivo. Su apoyo es importante para que la misión crezca. No deje de seguirnos día a día a través de perspectivabiblicamundial.com. Dios les bendiga.